La Marquesa Magazine está con Amador Peris del grupo hotelero TOA en Indonesia. Buenos días, Amador. Muy buenos días. Amatore Marta. para los amigos, ¿no? Amatore para los amigos, Bueno, efectivamente. tenemos la suerte de estar contigo aquí en Valencia, que has venido a pasar unos días. Sí. Cuéntanos, ¿cómo está Indonesia, Bali, ese paraíso para la gente de España que todos queremos ir? Ese paraíso actualmente está muy bien. Ahora, en estos momentos, están viniendo muchísimos turistas. La gente se está dejando un poco el tema de la parte de Tailandia y ahora todo el mundo se viene a Indonesia porque tenemos muy buenas ofertas en el aspecto hotelero, en el aspecto de restaurantes, en el aspecto de que hay muchísimas islas para visitar, es un paraíso, las playas blancas, muchísimos peces para bucear, para hacer el snorkeling, etcétera, El etcétera. fondo marino es único, ¿no? Y el fondo marino es uno de los más bonitos de este planeta. Con corales. Mucho coral, efectivamente. Qué ideal, qué ideal. Y bueno, tú como español que has llegado allí y has triunfado, me imagino que con muchísimo Bueno, trabajo. pero ha costado muchos años, porque yo estoy ¿Cuántos años llevas? en Indonesia yo aproximadamente cerca entre 33 y 34 años. Impresionante. Sí. ¿Y qué te llevó a abandonar Valencia, el clima que tenemos aquí, la comodidad para irte allí, a la otra parte del mundo? ¿Qué te llevó hasta Me allí? llevó pues algo diferente, quería conocer el mundo, no sé, un sitio único, y alguien me habló de la isla de Bali y cogí un billete y me fui tal cual para allá. A ver, ¿Con la maleta? con una maleta pequeñita, hacer una pequeña exploración de esa isla, que es una isla hinduista. Vamos. Y me quedé prendada de ella, me encantó tanto que decidí hacer negocios y quedarme a vivir allí, tal cual. Increíble, Que- increíble, increíble. Porque allí me imagino que tiene que haber una diversidad del mundo entero, ¿no? Hay mucha diversidad de culturas y de gente también muy especial, porque al principio, cuando yo fui a Bali, pues no había ni carreteras, no había nada, el turismo, había muy poco turismo, prácticamente cero. Entonces la gente que iba ahí, los europeos más que todo, iban, digamos, a hacer negocios sobre todo con la ropa, con cosas artesanales, etcétera, ¿no? Porque tú tenías una tienda en Valencia. Tenía una tienda en Valencia. ¿Cómo se llamaba? Amatore Line. Amatore Line. De la Company Line. Ay, que estaba en Nuevo Centro. Sí, estaba en el centro y fueron mis hermanos. ¿En los años y 80? Roberto fue el que se encargó. ¿80? En los años 80 se encargó de las tiendas porque decidí quedarme definitivamente en Bali. En Bali, Sí, increíble. sí. Bueno, y cuéntanos, ¿qué hoteles tienes allí? ¿Dónde Pues hay están? varios hoteles, ¿no? En la actualidad tenemos un hotel que está en Sulawesi, no es un hotel, son dos hoteles que están en Sulawesi, en un sitio que se llama, muy paradisíaco, se llama Vira, Vira. que está al sur de Sulawesi, cerca de Makassar. Y ahí pues nada, está en un pueblecito pequeñito de pescadores, que es muy especial porque realmente es un pueblo donde se construía hace más de 200 o 300 años y siguen construyendo embarcaciones tipo de los piratas, porque era un pueblo de piratas, ¿no? Sí. Y entonces las construcciones de esos barcos piratas las hacen en la misma playa, ¿no? De Vira. De Vira. ¿Qué Y es me esto? gustó tanto, me enamoré de ese sitio tanto que decidimos hacer un bar y a la vez empezar a hacer un pequeño hotel, ¿no? Poco a poco. Y de ahí lo que soy se ha creado. Este hotel que se llama Amatoa, y hasta hace un año y pico, hace casi un año y medio más, hemos también montado otro hotel que se llama Balatoa. Balatoa. Por eso el grupo se llama Toa. Toa, ¿no? Amatoa y Balatoa. Pues, Vira, se la los dos. viste, sí, en Vira los Vira, dos, sí. y entonces nada, uno de ellos está a punta de un acantilado precioso, unas vistas espectaculares, Qué gusto. atardeceres también Sí. preciosos, y después unas playas blancas de arena muy fina como la sal, ¿no? Esos son los dos que tenemos ahí en Sulawesi, que es una isla que está a una hora prácticamente de Bali, en avión, y después tenemos también en otras islas pequeñitas que son muy bonitas, muy especiales, porque no hay tráfico, no hay coches, no hay motos, solamente hay bicicletas Qué ideal. y más o menos eso, ¿no? Qué bien. Es muy ecológica las islas, ¿Y dónde ¿no? está esto? Y se llama la isla esta en concreto Gili Travangan.
Entonces ahí tenemos 2 hoteles. Dos más. 2 en la actualidad, Caray. sí. Uno que se llama Tamoa Sí. y el otro que se llama Cocotoa. Cocotoa y Tamoa. Muy bien. Cocotoa y Tamoa. Muy El bien. último que lo hemos estrenado hace muy pocos meses y es muy especial, muy bonito y ahí estamos. También tenemos otras vilas en Bali, es Caramba. decir que tenemos un poquito de todo. Pues son hoteles de encanto. Encanto, sí. ¿Sabes? Máximo. pequeñitos, Son ¿no? pequeñitos. Hotel boutique. Hotel boutique, entre 10 a 18 habitaciones Ideal. con bungalows. Este es el concepto que hemos creado. Ideal. ¿Y hay españoles ahí en Bali? Sí que hay españoles, es decir, gente también trabajando y como turistas ahora cada vez hay más turistas españoles, Sí. especialmente lo estoy notando en este último año, Sí. en 2017-18 está viniendo mucho más turismo español. Sí. Sí, El tema está en que te metes en internet a buscar vuelos a Bali y los precios se disparan. se dispara, sí, es verdad. ¿Cómo lo haces tú para conseguir buenos Bueno, vuelos que pues estén más o menos? yo creo que hay que reservar billetes con 1 mes o 2 meses con antelación para sacar esas buenas Claro. ofertas que actualmente hay. Claro. Entonces, sí, porque si lo haces de un día para otro, los precios se disparan. Y ya por último, Amatore, dinos cómo discurre un día en Bali. ¿Qué hacemos? Estamos en tu hotel, te levantas y ¿qué haces? Sí, estás en el hotel, no, te tomas tu desayuno. Después del desayuno empiezas a dar una vuelta por la isla con la bicicleta, ¿no? Ideal. Porque la isla esta allí en Travangan en concreto te la recorres en 1 hora, ¿no? Y es muy bonita, vas parando en ciertas playas de la isla, te bañas un rato, después te vas al restaurante a tomar tu aperitivo, el brunch que se dice, y después llegas a otra parte de la isla donde están los atardeceres que son súper bonitos, ¿no? Donde puedes escuchar una buena música, Qué bien. una buena también, no sé, una copa. ¿Y que hay un ambiente de gente joven? Sí, hay una gente de todo tipo, ¿Sí? no sé, de 18 años hasta 60 años, hay gente de todo, una Todos mezcla allí. que está muy bien, hay de todo. ¿Y es cierto eso que dicen que la isla está como poseída por los dioses? Bueno, la Gili Travangan no, pero la isla de Bali sí que está poseída por los dioses. ¿Sí? ¿Es cierto? Sí, Que es una tiene isla... una energía una energía especial. Sí, es una energía muy especial y muy espiritual, ¿no? Pues Sí. hay gente que cuando va allí, como me pasó a mí, dije, esta es mi casa, ¿no? Y hay otro tipo de gente que va allí y dice, uff, esto qué rollo más malo es, y se van. Sí. He conocido gente que le ha pasado eso, pero vamos, la mayoría les encanta Bali, porque hay mucho que ver, hay mucha cultura y es una isla que te da muchas cosas, ¿no? Sí. Que te llena. Qué bueno. Y la gente también La gente es muy amable, es fantástica. la gente autóctona de ahí la verdad es que es muy amable, ¿no? Entonces, Y el idioma, con inglés vas a todos lados, ¿no? y en inglés vas controlado, eso sí que es cierto. Muy bien. No tiene ningún problema. Muy bien. ¿Y la mejor época del año para ir? La mejor época del año, yo diría que es a partir del mes de abril hasta el mes de octubre. De Será la abril mejor. a octubre. De abril a octubre será la mejor época, porque después, a partir ya de noviembre hasta febrero, son épocas de lluvias, ¿no? Claro. Siempre, casi todos los días llueve, ese es el problema que hay. Pero sigue habiendo turismo, pero vamos, que es más complicado ir. Claro. no sé si sea más complicado ir, pero sobre todo el tiempo de las lluvias, que llueve casi, no siempre, pero casi todos los días. Qué Las temperaturas sigue siendo buena, ¿no? Sí. Sí. Genial. Siempre hace calor. Pues nada, Amatore, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, yo gracias a ti, Marta, por esta... Encantados de estar contigo y te esperamos. Volverás pronto, ¿no, Sí, Valencia? Sí, me voy ahora la semana que viene y tengo que volver en septiembre para Qué hacer bien, unas cosas aquí. qué bien. La dura vida del empresario. Sí, la dura vida. Así me encara. Está De guapísimo felicidad, y de fantástico. felicidad. Ok. Buen viaje y gracias. Ok.